Buenas noches, mi nombre es María Teresa Rosillo, estudiante de la licenciatura de Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi número de matrícula es 2100-4267. El nombre de mi asesor académico es licenciado Pablo Michel García Cardiel. El propósito de realizar esta actividad es dar cumplimiento al reto número 9 del módulo Estadía Profesional. He realizado y estoy realizando mis prácticas profesionales en la institución denominada Defensoría Pública Penal, específicamente en las salas de oralidad de la tercera región del estado de Guanajuato, base Celaya. El nombre de mi asesora organizacional es licenciada Adriana Guadalupe Macías Martínez, con el puesto de defensora pública. El periodo de mi estadía es del 15 de enero del 2024 al 15 de julio del 2024. La denominación de mi estadía es Atención y Seguimiento de Causas Penales designadas a la Defensa Pública en Celaya, Guanajuato. Les comento el contexto de la institución. La Defensoría Pública es un eje fundamental en la procuración y administración de justicia del sistema penal, que garantiza los derechos humanos de las personas que tienen el carácter de inculpadas dentro de un proceso penal. La Defensoría Pública se rige por los principios de igualdad procesal, legalidad, gratuidad, calidad, confidencialidad, continuidad, obligatoriedad, indivisibilidad, probidad, responsabilidad profesional y justicia restaurativa. Como objetivo de las prácticas profesionales, tenemos que es la aplicación de los conocimientos teóricos adquiridos durante el transcurso de la carrera. Con la participación de los estudiantes, el impacto en la sociedad se hace patente al tener nuevos profesionistas capacitados, lo que justifica la necesidad de que se lleve a cabo esta actividad de estadía profesional. Ahora les voy a platicar un poco del desarrollo y de los procesos a los que he tenido acceso y conocimiento que se llevan a cabo dentro de la institución de Defensoría Pública. Les comento, la causa penal es derivada de una denuncia. Esta denuncia se hace ante la Fiscalía. Es el fiscal o el agente del Ministerio Público el encargado de dar seguimiento a una denuncia mediante una investigación. Las denuncias se hacen ante un hecho de carácter penal que llega a las oficinas de la Fiscalía. La Fiscalía, al ser la encargada de investigar, da un estatus a cada investigación. En ese estatus y ese seguimiento tenemos que se puede vincular a un proceso a una persona la cual ha sido denunciada. Es entonces que cuando se hace más formal, es una carpeta de investigación la que da inicio a una causa penal. En la causa penal tenemos que se desahogan las audiencias orales, donde es indispensable la presencia del defensor público. Por cada causa penal que se designe a un defensor, se empieza un proceso operativo dentro de la institución, es decir, se tiene que dar de alta en un sistema de la Defensoría Pública, en un sistema electrónico, lo que tiene que hacer el defensor, es decir, proveer de ese sistema los datos de las personas que están involucradas dentro de una causa penal. Nombre del inculpado, nombre del ofendido, delito, inicio de la causa,
nombre del defensor. Este es el sistema operativo electrónico, pero también se tiene un sistema que se desarrolla de escritorio, es decir, a cada causa penal se le hace una carátula y se le asigna un lugar en el archivo del defensor. También los defensores reciben las notificaciones y es muy importante estar al pendiente de estas notificaciones porque con estas se les informa de las fechas en que deben de acudir a las audiencias. Es muy importante realizar estas actividades operativas. Ahora sí, vamos a platicar de las audiencias. Una audiencia inicial es la audiencia donde se va a decidir si una persona inculpada por un delito es vinculada a proceso. Estas audiencias se realizan ante un juez y tienen la participación del fiscal, del asesor jurídico, del ofendido, aunque no es necesaria su presencia, del defensor y del inculpado. De la persona inculpada, sí es necesaria la presencia. Si él no se encuentra presente, esta actividad de audiencia inicial no se puede desarrollar. El Ministerio Público es el encargado de formular la imputación por el delito que se está investigando a la persona. El juzgador es el que lleva la pauta, el que lleva que la audiencia tenga un orden, que haya un debate. Todo esto tiene que ser delimitado por las leyes, principalmente por el Código Nacional de Procedimientos Penales y por el Código Penal del Estado de Guanajuato. En este caso, todo depende del estado donde se encuentren realizando estas audiencias. Una vez que la persona es vinculada a proceso, tiene derecho, si la ley lo establece y la ley lo permite, de acuerdo al delito, de acuerdo a la pena, a una suspensión condicional. También tiene derecho a un acuerdo reparatorio. El sistema de oralidad se distingue porque hay un diálogo para llegar a una solución, cumpliendo con los requisitos que establecen los códigos, las leyes, bajo unas reglas. Por ejemplo, la suspensión condicional del proceso consiste en que si el delito no rebasa 5 años de pena, se puede acceder a una suspensión. ¿Qué significa esto? Que cuando una persona se adhiere a una suspensión condicional, debe cumplir con ciertas reglas. Por ejemplo, no debe acercarse a la víctima. En caso de que haya que reparar un daño de forma económica, lo puede hacer de manera íntegra o en parcialidades. Tiene que estar de acuerdo también la parte ofendida. Cuando una persona inculpada da cumplimiento a una suspensión condicional, se puede decir que no va a vivir un proceso penal, no va a tener un antecedente penal. Esa es la bondad del sistema oral. En el caso de que lleguen a acuerdos reparatorios, también es necesario que la parte ofendida esté de acuerdo, que el daño le sea resarcido. Puede ser cumplido de manera íntegra o puede ser cumplido en parcialidades,
para llegar a un acuerdo reparatorio es necesario que el delito sea mediante una querella, es decir, que el delito en el Código Penal se establezca que el Ministerio Público solo puede conocer por querella de parte. Eso es diferente a los delitos que el Ministerio Público inicia una investigación de oficio. Es decir, es relevante que en esos delitos de oficio se siga una investigación. Hay ocasiones en que las personas no manifiestan, no presentan una denuncia. Y si no presentan una denuncia y el Ministerio Público no es conocedor de que existen hechos delictivos, no puede investigar. Sin embargo, hay delitos que por su propia naturaleza el Ministerio Público tiene la obligación de investigarlos. Bueno, les he comentado dos formas de resolver un proceso penal por medio de un diálogo, llegando a una suspensión condicional o a un acuerdo reparatorio. Cuando esto no es posible por la naturaleza del delito o porque las partes no se ponen de acuerdo, entonces continúa ese proceso. Es decir, si la persona no llega a un acuerdo con la parte ofendida, no se somete a los requisitos que se establecen para una suspensión condicional y no hay un acuerdo reparatorio, continúa el proceso. Entonces tenemos ahora otras audiencias, denominada audiencia intermedia. ¿Qué es la audiencia intermedia? En la audiencia intermedia, el Ministerio Público realiza una formal acusación con todas las pruebas que podría presentar si no se llega a un acuerdo aún en esta etapa para un juicio oral. Es decir, antes de que inicie un juicio oral, la persona inculpada todavía tiene la posibilidad de terminar su proceso por una suspensión condicional o por un acuerdo reparatorio. También tenemos otra forma de arreglar, es decir, si la persona es consciente de que cometió un hecho delictivo y lo acepta, puede obtener una pena menor. Esta pena menor, para que se obtenga esta pena menor, la parte ofendida también debe estar de acuerdo. Requisito indispensable es que también se resarza del daño. Es decir, si hay un pago monetario que se deba de hacer, se haga. Si hay que pagar terapias porque es un delito que deja lastimosamente a una persona en su psiquis, pues entonces tendrá que pagar unas terapias. Aceptando esta responsabilidad, la persona inculpada y teniendo un diálogo con el Ministerio Público, se accede a una sentencia menor de la que señala el código. Es necesario que la parte ofendida esté de acuerdo. A esta forma de terminar el proceso se le llama procedimiento abreviado y todo esto se realiza dentro de una etapa intermedia del proceso. Cuando no hay ningún acuerdo, entonces se desahoga un juicio oral que tiene que ser de igual manera en presencia del juzgador, el Ministerio Público, el asesor jurídico, el inculpado y el defensor. Entonces, aquí se van a evidenciar todas las pruebas que haya
contra una persona inculpada. Así también la persona inculpada va a evidenciar sus pruebas ante el juzgador, y es el juzgador, ante las pruebas que se le han hecho del conocimiento, tendrá que decidir si sentencia de forma condenatoria o de forma absolutoria. Estoy muy contenta de los conocimientos adquiridos. Esta es una reseña breve de lo que yo he aprendido en la Defensoría Pública. Para accesar a estas audiencias he tenido la facilidad, se me ha dado la oportunidad y he tenido que cumplir con un horario de defensoría de 9 a 3 de la tarde durante el tiempo que ha durado mi estadía, porque algunas veces las audiencias se difieren, algunas veces una audiencia puede tardar 3 o 4 horas, entonces para conocer de las audiencias tiene uno que estar presente, tiene que conocer la operatividad de una causa penal, cómo nace una causa penal, los elementos por los cuales pasa de ser una denuncia ante el Ministerio Público en el que se hace una investigación y llega a ser una causa, donde esta causa es analizada ya por un juez, donde intervienen las partes que les he mencionado. Es un orgullo haber participado y haber conocido el sistema. No cabe duda que tengo mucho que aprender aún, porque son muchos los artículos, son muchos los delitos. Desafortunadamente me doy cuenta que delitos contra la salud y delito de violencia familiar son los que más agobian a nuestro Estado. Ahora bien, como una observación a la institución, las causas rebasan al número de defensores que las atienden. Se hace necesario que haya más defensores, al menos 2 defensores más, porque la Defensoría Pública es una institución que trabaja o presta sus servicios los 365 días del año, las 24 horas, es decir, de acuerdo a los términos establecidos en las leyes en materia penal, una audiencia se puede llevar a las 2 o 3 de la mañana, 10, 11 de la noche, 7 de la mañana, etc. Todo de acuerdo a los términos que establecen las leyes y de la hora en que inicia una investigación o de la hora en que se vincule a proceso a una persona. También se hace necesario un personal operativo, ya que los defensores públicos no cuentan con un personal operativo. Los defensores públicos se encargan de la operatividad de una causa que les es asignada hasta que ésta se le da una salida alterna, una salida por procedimiento abreviado, una salida por juicio oral. He de mencionar que yo estuve apoyando a los defensores adscritos a salas en etapa intermedia, es decir, donde se llevan a cabo las audiencias iniciales, audiencias intermedias y audiencias de procedimiento abreviado. Pero no dejé de conocer juicios orales. He participado como asistente de defensa en 3 juicios orales, es decir, tomar nota de todo lo que ahí se hable. También he aprendido que es el juzgado de ejecución el encargado de que las personas que sean sentenciadas den cumplimiento a sus sentencias.
Aquí, en un juzgado de ejecución, nuevamente se le denomina carpeta a cada expediente por persona que es sentenciada. Aquí ya no se ve si fue culpable o no fue culpable, si tuvo una salida alterna o no la tuvo. Aquí se trata de que la persona sentenciada dé cumplimiento a la sentencia que se le dio en el juzgado de oralidad. El juzgado de ejecución vigila el cumplimiento de las sentencias. Cada sentencia puede dar al inculpado, aún en sentencia, da oportunidades el sistema de adherirse a un beneficio de condena condicional o de conmutación de sanción, o a un sustitutivo de jornadas de trabajo o de reclusiones que son cada 8 días. Agradezco mucho la atención que se haya prestado a este video y agradezco mucho la oportunidad que ofrece la universidad, el estado de Guanajuato, con este sistema a distancia. Las personas que tenemos y queremos concluir una carrera, estamos agradecidas de esta oportunidad. Buenas noches.